Dos buceadores estaban explorando una región tropical cuando quedaron aislados de su barco por el mal clima. Varados en el océano, rodeados de peligro. ¿Qué fue eso? No lo sé. Sin indicios de rescate, debieron cuidarse el uno al otro. Enfrentando el agotamiento, la deshidratación y el miedo constante, lucharon por sobrevivir en aguas plagadas de tiburones. ¡Oh, Dios mío! ¡Algo me mordió! ¡Algo me tocó la pierna! ¡Ah! Las Islas Salomón se encuentran 1.900 kilómetros al noroeste de Australia. Forman una cadena de exuberantes islas volcánicas rodeadas de una increíble riqueza de vida marina. La isla de Catacay tiene tan solo 1.000 habitantes y casi no recibe turistas. Pero cansada de la frenética vida moderna, Melissa Armstrong renunció a su empleo de gerente hotelera en Toronto y llegó aquí en busca de aventura. No sabía con qué me encontraría en las Islas Salomón por primera vez. Realmente quería un cambio en mi vida. No me sentía realizada y entonces decidí embarcarme. Consiguió un trabajo con el investigador marino David Tomlinson, quien pasó casi 30 años estudiando los océanos. Comencé a bucear en 1963 en las Bahamas. Me siento muy afortunado por poder ver cosas que no todo el mundo tiene la oportunidad de ver. Hola, Hola. ¿cómo estás? ¿Bien? Steven, Peter, ella es Melissa. Hola. ¿Listos para ver el Kabachi? Sí. Sí, bien. Suban a bordo. Kabachi es un volcán submarino. David estudia su actividad, pero desde que filmó esta erupción, este desapareció en las olas. Ahora quiere saber qué quedó bajo la superficie. El clima estaba maravilloso. Se suponía que todo debía salir a la perfección. El sitio de buceo se encontraba a 32 kilómetros de la costa. Para Melissa era un lugar muy alejado. Estaba entusiasmada. Me gustaba la idea de bucear en ese sitio y fue solo cuando estuve ahí que dije, realmente estamos en el medio de la nada. Y cuando llegamos ahí me di cuenta de que algo andaba mal. ¿Qué sucede? Nada. Creo que estoy algo nerviosa. ¿Por qué? Estaba avergonzada, quería sentirme como ellos, pero tuve miedo a los tiburones. No debes preocuparte por eso. Ellos tienen más miedo de nosotros. No lo sé. ¿En serio? Rara vez molestan a los buceadores. Si estuvieras en la superficie como un surfista sobre las olas, entonces lucirías como carnado. Pero en la profundidad no hay por qué temer. ¿Me subirías la cremallera? A mí no me preocuparía un tiburón, ¿sabes? Sino estar buceando sobre un volcán. Bien, eso es algo que jamás se me hubiera ocurrido. Pensaba en tiburones y en un volcán en erupción. Tiburones y volcán. No temas. Si fuera peligroso no estaríamos aquí. Pero David sabía más de lo que decía. Yo sabía por los pescadores locales que mar adentro había dos tiburones muy grandes, enormes tiburones martillo que habían acechado. Pero en ese momento ella no necesitaba saber eso. David ya había buceado con tiburones y sabía que no habría ataques mientras estuvieran debajo del agua. Lo que le preocupaba era el clima. Prestamos atención al clima porque mar adentro estábamos muy expuestos y a la distancia pude ver una nube extraña, parecía una ceja, pero eso no me preocupaba. Pensaba que estarían fuera del agua para cuando la nube los alcanzara. ¿Y cuál es el plan, Nos sumergimos unos 30 metros y echamos un vistazo. Su plan era bucear media hora mientras el bote permaneciera por encima de ellos. Los barqueros se ubicaron exactamente donde nos sumergimos, exactamente donde debían recogernos. No presté mucha atención, los dejé hacer su trabajo. Pero comencé a ponerme más y más ansiosa.
Vengan, el agua está espléndida. Tomé mi equipo, miré al barquero y dije, aquí voy, recen por mí. Y me pregunté por qué había dicho eso. El buceo fue totalmente distinto a mis experiencias anteriores. Fue asombroso. Comenzamos atravesando una nube blanca. Era como un sueño. Había burbujas arremolinadas a nuestro alrededor. No podían ver al Kabachi porque su cima estaba a unos 60 kilómetros debajo de donde estaban ellos y sería inseguro descender tanto. El volcán se extiende casi 1.600 kilómetros sobre el fondo del mar. Está cubierto de aberturas que liberan dióxido de azufre caliente que asciende en forma de burbujas y nubes. Era como una grandiosa imagen celestial, increíble. Después de 30 minutos, los buceadores ascendieron. Maravilloso, ¿no? ¡Increíble! El clima cambió de forma abrupta. La nube oscura que David había divisado ahora estaba sobre ellos. Está muy picado ahora. Sí. Ahí está el barco, a kilómetros. La corriente es muy fuerte. ¡Hey! ¡Hola! ¡Hey! ¡Aquí estamos! ¡Hey! Recuerdo que no me asusté mucho. Solo quería subir al barco y cubrirme con una toalla. Pero no regresaron. Encendieron los motores. No pueden escucharnos por el ruido. ¡Apáguenlos! ¡Apaguen los motores! ¡Apáguenlos! ¡Hey! Le pregunté a David por qué no regresaban y no pudo responderme. Gritábamos tanto como podíamos. ¡Hola! ¿Por qué no nos miran? Estamos aquí. Los barqueros sabían que los buceadores debían estar en la superficie. Esperaban verlos emerger, pero no lo lograron porque el cielo estaba oscuro. El barco permanecía en su lugar con los motores encendidos, pero no sabían que una poderosa corriente alejaba a los buceadores. ¿A dónde van? A ninguna parte. A ninguna parte. No. No, es la corriente, nos está alejando. Claro que sientes enojo. Quieres que se den vuelta y regresen. ¿Por qué no nos miran? ¡Hey! La corriente nos alejaba. Podíamos verlos. Pero ellos no podían. El motor encendido consumía mucho combustible. Si los barqueros no se iban pronto, quedarían varados en el océano. Uno de ellos buscaba desesperadamente a los buceadores, pero no tenía idea de cuán lejos estaban. Con el tanque de combustible casi vacío, los barqueros no tuvieron otra opción que regresar a la isla para buscar ayuda. ¡Chicos! ¡No! Todo sucedió muy rápido. Los vimos desaparecer, como si el mar se los hubiera tragado. Le dije a David, estamos en problemas. Estamos muy, muy, muy mal. Tenía la esperanza de que ellos regresarían como héroes sobre las olas y que nos rescatarían del agua. Pero no fue así. Estábamos totalmente solos, a kilómetros de la costa. Estábamos en problemas. ¿Crees que podríamos nadar hasta ahí? No. Es demasiado lejos. Ellos nos buscarán corriente abajo. Deberíamos quedarnos aquí. Preferí no arruinar la posibilidad de que nos encontraran. El conductor era el único que sabía que estábamos en problemas. Y de venir a buscarnos, lo haría corriente abajo. Por eso lo mejor era quedarnos ahí. ¿Cómo sabes que regresarán? Bien. Fueron a buscar combustible. Les llevará 1 hora ir y 1 hora regresar. Creo que estarán de vuelta para las 4 en punto. Sí. David había pensado ese cronograma y creía que el barquero
Iba a regresar a las 4 en punto. Primero no me molestó quedarme ahí un tiempo, pero la incertidumbre comenzó a irritarme. David, ¿qué buscas? Quiero estar atento, es todo. Corremos peligro aquí, David. La verdad es que no quisiera que me devorara un tiburón. ¡Hey! Debes calmarte. En ese momento estaba algo enojada, debía saberlo. ¿Cómo habíamos terminado en esa situación? No me pides que me calme. Estamos en medio del océano. ¡Perdiste nuestro barco! Tenía derecho a desahogarme. No voy a repetir lo que dije, pero insulté un poco. La reacción de Melissa fue normal, aunque un poco exagerada, y se deshizo en insultos. Ella confiaba en mí para asegurar que todo fuera bien. Y en ese momento yo me había equivocado, y ahora los ánimos ya no estaban calmados. David y Melissa se ignoran y olvidan que están flotando sobre una corriente poderosa. David. ¡David! La separación en un escenario como ese puede ser mortal. ¡Ven aquí! Intentábamos nadar en contra de la corriente. ¡Ven aquí! Con el equipo que cargábamos, eso era casi imposible. Después de estar separados durante algunos segundos, pensé, oh Dios, esto no puede seguir así. Tomé su regulador y lo conecté a mi equipo para poder asegurarme de que no nos separaríamos. ¡Hey! A 30 kilómetros en la isla, los barqueros dan la voz de alarma. Perdimos 2 buceadores. Los lugareños saben que grandes tiburones martillo estuvieron acechando a los pescadores. Los buceadores son muy vulnerables. Los rescatistas se apresuran hacia el océano para buscarlos. David y Melissa esperan que la ayuda esté en camino, pero a cada hora que pasa, la preocupación aumenta. En las Islas Salomón hay una gran variedad de vida marina. Pero nuestro mayor temor eran los tiburones. Me los imaginaba dando vueltas bajo el agua. Y una gran boca surgiendo desde abajo y lanzándose hacia uno de nosotros. ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Fuiste tú? ¿Qué? Hay algo sobre mi pierna, quítalo. ¡Ah! Es mi reloj, ¡Quítalo! mi reloj. ¡Ah! Estoy tratando. ¿Podrías dejar de patear? Mira, no hay nada Hay ahí de abajo. todo ahí abajo. De todo. Bueno, siempre puede haber algo peligroso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tiburones? Sí. ¿Qué? Si continúas pateando, seguro que vendrán y se acercarán, ¿sí? Solo pensaba en tiburones. Una mordedura, una gota de sangre en el agua y sería el fin. Los grupos de búsqueda llegaron a Kabachi. No tenían idea de que David y Melissa se habían alejado kilómetros a la deriva. Siguieron buscando sobre el volcán. David estaba convencido de que hacia las 4 de la tarde ya los habrían encontrado. Son casi las 5 y no hay indicios de botes de rescate. David quería quedarse quieto. No quería moverse. Quería conservar sus energías. Recuerdo que yo me daba vuelta y miraba a mi alrededor. Miraba todo y solo veía agua. Y luego miré la costa y pensé, no hay otra opción. Deberíamos nadar hacia allí. David me miró a los ojos y sabía que no había nada más que decir y comenzar a nadar. Nada, suavemente, Bien, sin salpicar. bien. Mantendré mi cabeza bajo el agua y estaré en guardia, ¿sí? Suavemente. David no quería comenzar a nadar porque con sus 30 años de experiencia de buceo sabía que salpicar sobre la superficie era peligroso. Tras haber estudiado los océanos durante toda mi vida, sabía que había una alta probabilidad de que aparecieran tiburones. Estábamos nerviosos. Eso no es bueno. Para nada.
Mientras David vigilaba debajo de la superficie, Melissa estaba alerta ante algún indicio de peligro. De pronto, al ver estas olas grises puntiagudas, parecía que uno estaba viendo aletas. ¿Qué? ¿Qué? La mente tiende trampas en estos momentos. ¿Qué? Nada. Continúa. Era una batalla constante para que mi imaginación no volara. Pero los peligros ocultos bajo el océano no estaban solo en la mente de Melissa. ¿Qué? ¡Algo me mordió! ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Qué? Entonces bajé la vista y pude ver millones de pequeñas gotas, pequeñas bolas translúcidas. ¡Son medusas! Las medusas tienen delgadísimos tentáculos cubiertos con células. Cuando los buceadores las molestan, estas explotan y lanzan miles de aguijones punzantes hacia la carne. El fluido tóxico emerge a la superficie de su piel y crea dolorosas ampollas. Una colonia de medusas puede estar formada por cientos de miles de individuos. Los buceadores deben pasar entre ellos. La sensación es dolorosa, pero no te matarán. ¡Sigue nadando! ¡Vamos! Nadábamos entre innumerables medusas. Nos picaban por todo el cuerpo. Recuerdo que quería contar las picaduras. Llegué a contar 64. Pero después todas se transformaron en una. Era un dolor terrible que me afectaba todo el cuerpo. Atravesaron la colonia de medusas, pero quedaron cubiertos de picaduras. Me duele mucho el labio. Me arden las manos. No te preocupes, el dolor se quitará en 1 hora. ¿Puedes continuar? Sí. Sí. ¿Sí? Desesperados por escapar de las medusas, los buceadores chapotearon sobre la superficie, rompieron la regla de oro de David y se convirtieron en una atracción para los depredadores. Miré justo hacia abajo y vi que algo se aproximaba. De pronto David me empujó abruptamente hacia un costado. David, ¿qué estás haciendo? Me eché hacia atrás y luego él me empujó. No entendía qué sucedía. Venía directamente hacia mí desde las profundidades. Literalmente, lo veía frente a mí. ¡Cuidado! Era una gigantesca barracuda de aproximadamente 1,5 metros de largo. Pueden ser muy agresivas y ya han atacado a seres humanos. ¡Dios mío! ¡Dios mío, David! Con que solo me golpeara la mano, el brazo, la pierna, si comenzaba a sangrar, tendría un problema más grande. Tendría problemas con los tiburones. La única defensa que David tenía contra esos dientes filosos era su cámara. Necesitaba algo para protegernos. Entonces usé la cámara. Nadó en círculos alrededor de nosotros y se marchó. ¿Cómo creerlo? ¿Cómo? Se fue. Seguí buscándola porque no quería que otra barracuda nos sorprendiera. Al atardecer, los grupos de búsqueda regresaron a la isla. Pasaron más de 6 horas buscando a los buceadores perdidos. Por la mañana, reanudarían la búsqueda, pero todos sabían que para entonces lo más probable era que debieran buscar cadáveres. Cuando bajó el sol, me sentí triste. No comprendía por qué no regresaron por nosotros. Me sentía herida. ¿Cómo era posible? ¿Por qué no regresaron? Quizá nos busquen por otra parte.
Debemos seguir nadando. Estamos avanzando mucho. Te sientes muy valiente, pero aunque ríes, entras en pánico. En la noche el escenario es muy diferente porque muchos animales van a la superficie para alimentarse. Pensé, ¿estábamos ahí para que nos comieran? Al margen del miedo, no tenían otra opción que seguir nadando. A más de 1.600 kilómetros, Owen, el hermano mayor de David, estaba con su familia. Eran cerca de las 6:30 de la tarde. Acababa de sentarme para cenar. Owen Tomlinson. Y era la secretaria de Davis desde Cannes. Diciéndome, Owen, tengo malas noticias. David se perdió en el océano. ¿Qué sucedió? Entonces me dijeron que fue a bucear y nunca apareció. Acabábamos de perder a nuestra hermana menor. Murió de cáncer hace 4 o 5 meses. Lo primero que pensé fue si mi madre, que tiene 90 años, podría soportar el impacto de perder a otro hijo. Era traumático en ese sentido. Bien, iré tan pronto como pueda. Como hermano de David, mi primera reacción fue pensar cómo solucionar el problema. Hola, sí, quisiera hablar a las Islas Salomón. El primer vuelo disponible era a las 3:30 de la mañana. Aún quedaban algo más de 8 horas y me sentía impotente porque no había nada que pudiera hacer durante esas horas. Gracias, adiós. David estaba en algún lugar en el medio del océano. Caía la noche y cuando quedamos a oscuras, todo se hizo más aterrador. ¡Melissa! ¿Qué? ¡Detente! ¿Qué sucede? ¡Detente! Mira, miren el agua. Me di cuenta de que cada vez que movíamos un brazo o una pierna, el agua brillaba. La misteriosa luz se debía a la presencia de plancton en el agua. El movimiento más leve hace que se genere un brillo que se denomina bioluminiscencia. Con cientos de millones de ellos en el agua, cualquier movimiento repentino de un buceador produce una estela de luz. ¡Vaya! ¡Alto! ¡Detente! Es hermoso. Sí, pero si nos movemos, nos verán. Allí decidimos dejar de nadar, porque le dije a Melissa, no podemos seguir nadando. Si continuamos moviéndonos, habrá más luz, entonces nos verán. Pero cuando los buceadores dejaron de nadar, su temperatura corporal cayó abruptamente. Temblaba mucho, tenía mucho frío. No había sobre qué apoyarse. No había nada donde sentarse. Solo quería estar fuera del agua. Quería algo que me sirviera para flotar y no sentir más presión sobre mi cuerpo. Era realmente desgastante e incómodo. Yo trataba de animarla, diciéndole que se estirara y que usara la mínima cantidad de energía para mantener la temperatura corporal. Estábamos muy cansados. No podíamos dormir, no nos atrevíamos, porque dormidos podríamos ahogarnos. Me había quitado la máscara y recuerdo que la pasé por mi brazo. Quise agarrarla y ya no estaba. Oh, Dios mío. No. Oh, ¿La viste? no veo nada. Fue horrible, porque en lo que concierne a supervivencia, la máscara es muy importante.
Le pregunté si había sido él. No fui yo. ¿Fue tu aleta? ¡Ah! Sentí un pequeño golpe, como si algo me estuviera rozando. Pregunté. ¿Tiburones, tiburones, tiburones? David y Melissa estuvieron 12 horas a la deriva en el Pacífico Sur. Decidieron dejar de nadar por las estelas luminosas del plancton. Pero ahora, lo que fuera que causaba los destellos era otra cosa. Oh, Dios mío. ¿Qué fue eso? Veíamos pequeñas explosiones de luz a 5 o 10 metros de donde estábamos. ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Viste eso? Sí. Había una luz que titilaba y luego vimos otra y otra más. Ah, ¿qué pez era? No sabíamos, pero esperábamos un ataque en cualquier momento. ¡Oh, Dios mío! El miedo es increíble. Esa fue la noche más tensa de toda mi vida. Fue, a nivel emocional, uno de los momentos de mayor debilidad, porque nunca me sentí tan abatido. Cada minuto en el océano, uno se siente menos convencido de que se salvará. Un lugar terrible. No sabemos qué ocurrirá. Nos preguntábamos qué sucedería. Le pedí a Melissa que le dijera a los míos que los amaba. Y a mi familia. Aterrador. Si no sobrevivía, era realmente importante para mí que él dijera a mi madre y a mi padre que habían sido buenos padres. Él lloró y dijo, vivirás hasta que seas anciana. Tendrás hijos. Y fue difícil. Había luchado contra la idea de la muerte. Y tuve que pasar por esta transición y hablé del tema. Tuve que aceptar la idea. David y Melissa estaban a 30 kilómetros de la costa. Yo miraba por la ventanilla del avión y todo se veía negro. Y pensaba que estaban allí en el agua. Todo estaba oscuro. Uno se siente realmente impotente porque no hay nada que hacer. Mucho pasa por la mente, de veras. Obviamente espero que esté vivo y flotando en el agua. De lo contrario, no sé qué haré. ¿Vuelvo con un cadáver? Hubo un momento en que pensé que tal vez David podría sostenerme. Y no podía permitirme morir de esa manera. No podía hacerle eso a mi familia. No podía. Le dije, David, no me importa si muero, pero moriré intentándolo todo. No me quedaré aquí ni un minuto más. Debemos nadar. Estuvo de acuerdo. Muy bien, sigamos. Dijo que debíamos nadar muy lento. Comenzamos a patalear y así continuamos.
Estaba aclarando. Después de haber estado en esa oscuridad, ver la luz es definitivamente maravilloso. Me dio algo que no tenía. El sol era glorioso. Fue el amanecer más hermoso que pude ver en mi vida. Poder ver la luz fue genial. Pude ver la costa por primera vez. Podía verla como algo tangible. Estamos cerca. ¡Está cerca! Nadaron casi 16 kilómetros. Ambos estaban deshidratados y exhaustos. Estaba muy cansado. Para ese momento, 24 horas habían pasado. No es posible decir por cuánto tiempo podrían seguir. Owen, el hermano de David, podría ser la única esperanza para el rescate. Finalmente llegó a las Islas Salomón, pero no había una búsqueda oficial ni organizada. Sin perder tiempo, debía alquilar su propio helicóptero y hacerlo rápidamente. Cuando llegamos al servicio de alquiler de helicópteros, ellos no estaban sentados esperándome, estaban haciendo cosas. Yo estaba en el mostrador y pensaba, vamos, necesito esto rápido. Owen sabe que cada segundo que pasa es vital. Hola, Sí, señor. necesito un helicóptero lo antes posible. Bien. ¿Para qué? Mi hermano está perdido cerca de Kabachi. Primero tendré que hablar con mi jefe. Puede tomar asiento, volver en unos minutos. Pensé que saldríamos a primera hora, pero fue más bien cerca de las 8 de la mañana. Me sentí molesto. Quería salir a buscarlos lo antes posible. Señor, buenas noticias. Tenemos un helicóptero de guardia. Fantástico, les dije. Salgamos de inmediato, vamos. Desgraciadamente, esta es una operación comercial y necesitaremos parte del pago por adelantado. Yo no tenía idea de cuál era la moneda corriente en las islas y tampoco tenía un maletín lleno de los billetes que ellos aceptan. ¿Esto sirve? Está bien. Espere un minuto. La tarjeta de plástico fue muy útil y funcionó. Bien, muchachos, listos para salir. Finalmente, a los buceadores les llegó la posibilidad de rescate. David y Melissa nadaron 24 kilómetros sin descanso, alimento ni agua potable. Ahora el ardiente sol se suma al sufrimiento. Tenía los labios secos e hinchados. Y ahora el sol los secaba aún más. Comenzaban a ampollarse. Las piernas se me contraían. No podía flexionar los brazos. El agua salada me carcomía poco a poco. David estaba en peor estado aún. Estaba deshidratado y hambriento. Ya no me quedaba ninguna energía en esa instancia. Sin alimento, el nivel de azúcar en su sangre colapsó. Su cerebro se da cuenta y reduce la actividad para conservar las energías. Quiere desconectarse y dormir. Ya no podía pensar con cordura. ¿Estás bien? ¿David? ¿Estás bien? ¿Puedes nadar? Lo recuerdo mirando hacia la costa y diciendo, oh, mira esos edificios. Mira. Esos edificios. Y respondí, no hay edificios. Entonces me di cuenta de que se desvanecía. Estaba al borde del agotamiento total. El barco, puedo escucharlo. Y de pronto, lo escuchamos. ¡Es un helicóptero! ¡Hola! Despertamos enseguida. ¡Hola! Era el helicóptero que rentó el hermano de David. El rescate finalmente había llegado. Fue lo más hermoso que había visto en mi vida. ¡Hola! Fue increíble. Ahí estaban y nosotros saludábamos y hacíamos gestos. ¡Hola!
Pero nuestros trajes eran de color negro y azul. No resaltábamos. ¡Tenemos que provocar! ¡Aquí estamos! ¡Necesitamos provocar un reflejo! ¡Hey! Sobrevivimos a la espantosa noche. Los tiburones no nos atraparon. Sí, aquí está el helicóptero. Están aquí para salvarnos y todo estará bien. ¡Hey! Se acercan más y más y tratamos de hacer señas y luego se dan vuelta. No nos vieron. Y se fueron. Fue algo desalentador, eso diría. Luego seguimos adelante hacia la costa. Debemos nadar. Vamos. No había otra opción más que seguir nadando. Los buceadores, exhaustos, todavía tenían 6 kilómetros hasta la costa. Para David, era un panorama terrible. No le había dicho que enfrentaríamos el mayor de los miedos en el tramo final, bien cerca de la costa, porque es un área donde hay muchos peces y vida marina, donde incluso se encuentran los predadores más grandes. Y al mismo tiempo, tampoco le dije de los 2 tiburones martillo de más de 6 metros que habían estado molestando a los pescadores. Eso me preocupaba mucho, pero era mejor que no lo supiera. Pero lo que David no sabía era que sus aletas habían rozado sus tobillos y ahora estaba sangrando mucho. La sangre se diluye rápidamente en el océano, pero no es mucha la cantidad que el tiburón precisa para advertir a su presa. Las membranas plegadas en su hocico están cubiertas de millones de sensores químicos que le brindan un olfato extraordinario, 10.000 veces más poderoso que el de los humanos. Los tiburones martillo huelen una gota de sangre en la inmensidad del mar. Recuerdo que pensé, ¿qué es ese trozo de plástico que sale del agua? Parece el extremo de un bote o como un kayak que emerge del agua. ¿Qué es ese plástico? ¡Oh! ¡David! ¡David! Vi una aleta. ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! Eso me despertó. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Le dije, ¿se parece a esto? Y ella dijo sí. Lo que había esbozado con mi dedo era el alerón dorsal de un tiburón martillo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! Nunca había visto algo así, era enorme. ¿Te refieres a un tiburón de más de 6 metros de largo? Es muy grande. Pensé que si lo peor iba a suceder, quería que sucediera rápido. Esperaba que no me mordiera la pierna, que hundiera sus dientes en mi corazón y me matara de un golpe. Ese era mi mayor temor. Esperaba que el tiburón no estuviese hambriento. Con todas las cosas que han ocurrido, un poco de buena suerte sería bienvenida. El problema es que uno sabe que está cerca. Todo el tiempo uno espera que se aparezca repentinamente. Con el tiburón acechando, la desesperación por salir del agua los abrumó. Llegar a la costa era mucho más peligroso de lo que imaginaban. Esta no era una costa arenosa para nadar tranquilamente. Era una costa muy irregular, escarpada y llena de picos. David miró hacia las rocas. David. Solo pensaba en cuán lastimados terminarían. Las 26 horas en el agua afectaron su piel. Miré mis manos y estaban increíblemente arrugadas por haber estado en el agua tanto tiempo. Y en el extremo del pulgar se había desprendido un poco de piel. A David literalmente se le estaba cayendo la piel.
La inmersión constante hizo que las células de la piel absorbieran el agua y se hincharan. A medida que el agua entraba, las células se inflaban, la piel se estiraba, se arrugaba y se hizo más débil. La raspadura fácilmente provocaba la caída de la piel. Entonces la piel está tan suave por estar en el agua que no sería difícil lastimarse seriamente. Tan solo un fragmento de roca saliente puede atravesarnos. Las rocas eran letales, pero el tiburón podría regresar en cualquier momento. Estaban entre la vida y la muerte. Dame tu chaleco. Le dije a Melissa qué haríamos exactamente. Elaboramos un plan. Coloca esto. Arrenaremos las olas, ¿eh? Ahora me preguntaba cómo barrenar las olas con el cuerpo y así sobrevivir. Pero ¿qué opción teníamos? Era aterrador. Estábamos a 100 metros de la costa. Pero iba a ser difícil sobrevivir. ¿Lista? Giré hacia la izquierda, no sé por qué, y miré. Y luego lo escuché decir, ¡demonios! Un bote. ¡Hey! ¡Estamos aquí! ¡Hola! Fue increíble. Sucedió en el momento perfecto. Fue un sentimiento absolutamente increíble, porque fue como quitar el peso más grande que uno pueda tener. Cuando me di cuenta, había un bote junto a nosotros y me sacaban del agua. Me sentía como una loca. Lloraba y me reía al mismo tiempo. Me quedé pensando en que estuve perdida en el océano. Perdida durante 26 horas. Los tiburones no nos comieron. Sobrevivimos. Estoy viva. David y Melissa nadaron 32 kilómetros antes de ser rescatados. Finalmente, y en tierra firme, David quedó atónito al ver a su hermano esperándolo. ¡Sí! Ahí estaba mi hermano Owen. Y fue hermoso. No sabía si abrazarlo o aporrearlo. No sabía cómo reaccionar. Por Dios, David, ¿qué hiciste? Pero estaba quemado por el sol, así que no quise pegarle. En cambio, le di un abrazo. Hola, soy Owen. Si vuelves a hacer esto, ya no te ayudaré. No volveré a atravesar medio planeta para salvarte. Y fue maravilloso verlo. Desde ese día, cada mañana al despertar, siento que es maravilloso comenzar el día en tierra firme. David aún vive en las Islas Salomón y bucea regularmente, pero Melissa regresó a su hogar y no volvió a bucear. Siguen siendo buenos amigos.